especial, es un culto especial. Va a ser, aunque ya lleva un tiempito con nosotros, la toma de posesión oficial del pastor asociado Wilfredo Ramírez. Vamos a tener predicación en la mañana, yo voy a estar predicando, vamos a presentar a la familia, vamos a orar por ella, y en la noche va a predicar el pastor Vicente Calvo, también alusivo a esto, y vamos a tener un brindis en la noche. Así que oren por esta actividad del domingo, así que sea para la honra y la gloria de Dios. Muy bien, bueno, vamos a dar comienzo al estudio de esta noche y vamos a continuar con el estudio de la Biblia libro a libro. Decíamos en la introducción de este estudio que si no conocemos el único libro por el cual vivimos, el cual creemos, por el cual nos regimos, imagínense cómo vamos a dar testimonio, cómo vamos a evangelizar. Ya dimos los 3 primeros libros, o sea, llegamos allí hasta Levítico, y ahora nos quedan Números y Deuteronomio. Posiblemente hoy, nada más que nos detengamos en Números, quizás no podamos llegar a Deuteronomio por algunas cosas que queremos ver. Pero lo más importante que usted tiene que entender, usted tiene que tener una panorámica general de la Biblia, de qué trata la Biblia. Si a usted le preguntan de qué tratan los primeros 5 libros, ¿qué usted le va a decir? Hermano, los primeros 5 libros hablan de los orígenes, el origen del pueblo de Israel, de las leyes dadas por Dios, del llamamiento de Abraham, el origen de la nación, del llamamiento de Moisés. O sea, usted tiene que tener una idea, porque si no, ¿cómo vamos a evangelizar? Estábamos hablando hace un momento de cómo está el mundo. El mundo necesita conocer ¿qué cosa? A Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, el único por el cual podemos alcanzar la vida eterna. Pero ¿cómo va a conocer a Jesucristo si no conoce al que tiene el mensaje? O sea, si no conoce a mensajeros que tengan el mensaje de Dios. Hermanos, nosotros tenemos la Biblia. Lo que el hombre necesita saber está aquí. Usted no se puede predicar a usted mismo, usted tiene que predicar a Dios, tiene que predicar el mensaje de Dios. Por eso Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo y a este crucificado. Si no tengo un conocimiento general de la Biblia, hermano, no voy a poder hacer un buen evangelista. No quiere decir que usted se sepa la Biblia de memoria, pero tiene que conocerla. De qué hablan los profetas, de qué habla el Pentateuco, de qué trata el libro de los Salmos, los Proverbios. Tiene que tener una idea de qué tratan los Evangelios, por qué se escribieron las epístolas, de qué trata el libro de los Hechos, qué cosa significa el Apocalipsis, qué libros proféticos hay en la Biblia, qué dice. O sea, tiene que tener una idea, porque la gente le va a preguntar. Y si usted no tiene un dominio, la gente va a decir, ¿sabes qué? Mira, tú no sabes lo que tú crees, porque tú ni conoces el único libro que tienes. Esa es la importancia de este estudio. Entonces, quizás estemos varios meses, o 2 meses, o 3, no sé, en este estudio libro a libro. No va a ser un estudio detallado, quizás en algunos lo detengamos, como este caso de números, pero sí vamos a tener una idea generalizada de qué contiene la Biblia. Pero lo que yo quiero que esta noche usted, si usted viene por primera vez, salga de aquí, es con este conocimiento. Necesitamos conocer la palabra de Dios. La Biblia tiene, sabemos, 66 libros, 39 el Antiguo, 27 el Nuevo, comienza en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22:21. Si usted dice eso como autoridad, la gente va a decir, este sabe lo que está hablando. Pero si usted me dice, bueno, yo no sé, yo creo que el Antiguo Testamento tiene 32 libros, el Nuevo creo que tiene como 25, ¿dónde estaba? Bueno, yo no sé si está en el Nuevo o en el Antiguo. Hermano, nadie le va a hacer caso, tan sencillo como eso. Cuando los que creen en religiones paganas hablan, tienen un conocimiento tremendo y por eso tienen tantos adeptos, porque no solamente conocen el libro o los libros en que ellos creen, sino que lo predican con un entusiasmo, con un denuedo. Hermano, nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque nosotros tenemos la verdad, la única verdad la tenemos nosotros. O sea, que si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Por eso espero que este día de visitación, que va a ser el sábado 17, vayamos muchos, para que la gente conozca de Cristo. Simplemente un tratado, una invitación puede cambiar el corazón de una persona. Hay gente sufriendo en este mundo, pero muchos jóvenes, adultos. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su vida. Así que nosotros tenemos que dar el mensaje. Así que vamos a comenzar por el libro de Números y vamos a ver allí en esta introducción quién escribió el libro de Números. Bueno, los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés. Ahora, ¿de qué trata el libro de Números? Bueno, trata del censo e historia. Tiene el censo, por eso se llama el libro de Números, donde se escribió en la frontera con Canaán. Acuérdense que ahí en el libro de Números, vamos a verlo, se relata todos los 40 años que Israel estuvo en el desierto. Aproximadamente se escribió entre el año 1445 al 1400. Dijimos al comienzo del estudio que si usted le preguntan cuántos años de escrito tiene la Biblia, ¿usted qué le va a decir? Bueno, hermano, tiene
tiene 3.500 años de escrita, porque más o menos se comenzó a escribir allí ya la Biblia en el año 1500 antes de Cristo, más después cuando se terminó el Nuevo Testamento. Entonces, más o menos 3.500 años de escrita. Usted tiene que saber esto. Ahora, ¿para qué es el libro de Números? Recordar qué sucede al pueblo cuando se revela ante Dios. Porque aquí, y por eso nos vamos a detener, se narran las rebeliones de Israel contra Dios, el que les había sacado, y cómo Dios, aparte de que es un Dios de misericordia, también es un Dios de juicio. ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Vamos a conocer de lo que trata el libro de Números, pero vamos a aplicarlo también a nuestra vida. ¿Qué pasa cuando usted y yo nos rebelamos ante Dios? Porque a veces nos rebelamos, ¿por qué? Porque queremos hacer lo que nosotros queremos, no queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso, cuando usted tenga algún problema, alguna dificultad, si usted quiere vivir la vida cristiana, tenemos que decirle, como decía allí en uno de los salmos, creo que es el 145 o otro salmo, decía David, enséñame a hacer tu voluntad. Ahora, cuando usted diga, enséñame a hacer tu voluntad, usted tiene que decir, ¿dónde está la voluntad de Dios, hermano? La voluntad de Dios está aquí en su palabra. Usted no tiene que preguntarme a mí. Claro, yo se la voy a enseñar, los maestros en la escuela dominical lo van a enseñar, en los estudios bíblicos lo vamos a enseñar, en el discipulado se enseña. Pero la voluntad de Dios está en su palabra. Esto es lo que Él desea que tú y yo hagamos. Esto no fue escrito porque fue escrito y a punto. Fue lo que Dios quiso que el pueblo de Israel hiciera. Y está el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel y la iglesia, para que la iglesia sepa cómo hay que vivir, qué hay que hacer, cómo hay que humillarse, cómo hay que perdonar, cómo tengo que tratar con mi hermano, cómo debe ser la vida de la iglesia, qué debo hacer yo como hijo de Dios, cuál es mi responsabilidad. Hermano, esa es la voluntad de Dios, está aquí. O sea, por eso necesitamos conocer. Así que, bueno, eso es lo que contiene allí. Ahora bien, allí más adelante ahora viene el resumen de los capítulos, ¿verdad? Del 1 al 9 viene el censo, desde Sinaí a Canaán, del 10 al 12, espías y rebelión del 13 al 19, y Moab, o sea, el rey de Moab, que era el enemigo de Israel, del 20 al 36. No vamos a hablar de todos los capítulos, que son 36, pero sí vamos a mencionar algunas cosas que nos van a dar una aplicación práctica, porque este estudio de la Biblia, libro a libro, lo que queremos es tener por lo menos una panorámica, como ya hemos dicho, general. Ahora, en el capítulo 1 se habla acerca del censo que Dios mandó a Israel en el Sinaí. Y les voy a leer allí en el capítulo 1 los versículos 1 al 3. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el año segundo de la salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por su familia, por las casas de sus padres, por la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas. Escuche bien, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que saber que Israel supiera con qué gente contaba, aunque la principal fuerza estaba en Dios, con qué gente contaba para la batalla a la entrada de la tierra de Canaán. O sea, el tomar posesión de la tierra de Canaán, porque allí habían ciudades, habían personas que vivían, que eran enemigos de Dios, en el sentido de que no vivían de acuerdo a Dios y que tenían grandes ejércitos. Pero fíjense, Dios nos mandó a hacer el censo. Este censo estaba aprobado por Dios. Porque si usted lee la Biblia, y eso es lo que quiero entender, cuando Dios nos manda algo, eso va a ser bendecido. Pero se acuerdan que en una ocasión David hizo un censo y aquello no agradó a Dios porque no estaba confiando en el poder de Dios, sino en su propio poder y su ejército. Bueno, pero en este caso no, en este caso era ordenado por Dios. Cuando alguien recibe una orden de Dios y la hace, es bendecido. Así que el pueblo de Israel, por medio de Moisés, recibió que se censara toda la gente de 20 años arriba. ¿Por qué? Porque de 20 años arriba eran los que estaban preparados, capacitados para participar en las grandes batallas que se iban a realizar en Canaán. Ahora, más adelante vamos a ver que aquel censo de 20 años arriba, usted puede leer después las cantidades, ahí están por tribus, ninguno entró a la tierra prometida, porque pecaron en el desierto, así que todos murieron. Y los niños que ellos decían que iban a perecer en el desierto, fueron los que entraron y tomaron la tierra prometida. Fíjense la importancia del censo. O sea, aquel pueblo que podía haber sido bendecido, todos los que censaron murieron en el desierto, todos, no quedó ni uno. Todos los que tenían de 20 años, aquellos que tenían de 20 años arriba, que fueron censados, todos murieron en el desierto.
solamente quedaron los niños, los de 20 años hacia abajo, los niños y jovencitos, porque pecaron contra Dios. Hermano, esto nos enseña algo. Si somos obedientes a Dios, Dios nos va a ayudar. Si desobedecemos, entonces pues no vamos a poder tener la bendición de Dios. Así que allí está el censo dado por Dios ordenado. Ahora, allí en el capítulo 6 viene la bendición sacerdotal que Dios le dio al pueblo de Israel, a los sacerdotes, que era para ¿cómo se llama? También para el pueblo, y que todos conocemos, pero quiero leérsela, porque son algunos detalles significativos que aparecen en el libro de Números. Y alguno dice, bueno, pero yo no voy a leer Números, si Números no es que trata del asunto de censo. No, te está equivocado. Hay muchas leyes incluidas allí y muchas partes importantes que usted y yo tenemos que conocer. Porque acuérdense que la Biblia no es conocerla por tener un conocimiento bíblico o histórico de la Biblia, es porque yo lo tengo que aplicar a mí. Cuando soy obediente a Dios, Dios me va a bendecir. Así que esta fue la bendición sacerdotal. Y fíjense cómo dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo, o sea, Dios estaba dispuesto a bendecir a Israel si Israel era obediente. Lo que pasa fue que Israel fue desobediente y la bendición la perdió en ese tiempo, ¿verdad? Y por eso tuvo que perecer en el desierto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Muchas veces usted ha leído eso. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Lo que necesitamos, hermanos, en este tiempo es la paz de Dios. Hay tanta gente con tanto sufrimiento que lo que necesita es tener paz, consuelo y fortaleza. Y eso se lo podemos dar tú y yo. No porque lo tengamos nosotros, es porque lo tiene Dios, pero tenemos que conocer su palabra para poder dárselo. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea, Dios estaba dispuesto a bendecir a Israel, no solamente a los sacerdotes, pero el pecado de ellos, bueno, perdieron esta bendición. En el capítulo 13 vienen los 12 espías, o en otra versión dice los 12 exploradores, como usted quiera, pero allí se narra lo que sucedió. Yo voy a leer el versículo 1 y 2 y después voy a leer en el capítulo 13 y voy a leer el 1 y 2 y después el 25. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la que iban a poseer. Quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué Dios le entregó la tierra de Canaán? Dios le dijo a su pueblo, oye, no te doy esta tierra porque tú te la mereces. Yo te doy esta tierra porque los que la habitan no se la merecen. Porque todas esas naciones que conformaban la llamada tierra de Canaán, que eran muchas naciones, eran gente impía, gente que no adoraban al único Dios verdadero, gente que adoraban a dioses falsos, sacrificaban a sus hijos a Moloch, hacían orgías sexuales, las sacerdotisas eran prostitutas. Todo eso estaba incluido en estos países paganos, por los cuales Dios le dijo, no son dignos de tener la tierra. Por eso Dios se la dio a Israel. Por eso, y Dios se lo recordó a Israel, no porque tú eres bueno. Por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, yo te voy a dar esta tierra. Porque Abraham, Isaac y Jacob hicieron lo correcto. Pero no porque tú te la merezcas, sino porque las que la habitan no se la merecen. Y entonces allí vienen los 12 espías que iban a ver, aquí hay una tierra hermosa, la tierra conocida como la tierra que fluye leche y miel. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Dios, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. O sea que fueron 12 espías, porque eran 12 tribus. Era una orden de Dios. Oye, vayan a examinar lo que yo les voy a dar. Pero vamos a ver que ustedes conocen la historia, lo que pasó, por eso quiero significar. Ahora vamos a ver ahí el versículo 25. Dice el versículo 25. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Estuvieron reconociendo la tierra 40 días. O sea, que la chequearon bien y no les pasó nada. Ellos no se percataron de esto. Allí habían visto, vamos a ver, los hijos de Aná, que eran gigantes. Pero estuvieron 40 días y no les pasó nada. Entonces, ¿por qué no pudieron decir? Vamos a ver lo que dijeron los 10 y después lo que dijo Josué y Caleb. O sea, no pudieron haber dicho, oye, si nos cuidó durante 40 días, ¿por qué no nos va a entregar la tierra? No, ellos no pensaron así, los 10 no pensaron así. Pero reconocieron la tierra por 40 días. Y vamos a ver más adelante que conforme a los 40 días, estuvieron 40 años en el desierto, un año por cada día. Así obra Dios. Con Dios no podemos estar jugando.
A veces hablamos de la misericordia, hay que hablar del amor de Dios, de la paciencia de Dios, pero la ira de Dios es una ira que decía el autor de Hebreos, horrenda cosas caer en manos del Dios vivo. Y o sea, está hablando de que Dios cuando juzga de una manera fuerte, porque Dios es un Dios celoso, que tiene que ser honrado y tenía que ser así. Vamos a ver algunos casos ahí brevemente después más adelante. Así que por 40 días. Ahora dice 27 y 28. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. O sea, reconocieron que la tierra era buena. Mas el pueblo que habita aquella tierra, en vez de fijarse en lo que Dios les dijo que se fijaran, fíjense en lo que se fijaron 10 de ellos. Y le contaron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada. Y vimos también allí a los hijos de Anak, que eran los gigantes aquellos, con uno de ellos que fue que peleó David. Pero en vez de haberse, porque Dios le mandó a reconocer la tierra para que vieran que era buena, no para que vieran los habitantes. Dios los iba a entregar en su mano, porque el poder es de Dios, no era de ellos. Pero fíjense, cuando a veces desviamos la mirada de Dios y la ponemos en lo que no nos corresponde. Lo que ellos tenían que examinar era la tierra, no los hombres, si no les dejan pasar. Vete y examina la tierra, el fruto de ella, no los hombres. Los hombres no voy a ocupar yo de ellos. Pero ellos se olvidaron de esto. Como a veces nosotros nos olvidamos de las bendiciones de Dios y del poder de Dios. Por eso a veces tenemos que sufrir las consecuencias como las sufrió Israel. Así que vamos a ver ahí ahora los versículos 30 y 31. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Caleb junto con Josué. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones subieron con él y dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. O sea, el pueblo se opuso. Y allí los únicos que fueron los dos fieles fue Josué y Caleb. Y Josué, vamos a ver después en el estudio, fue el que tuvo la bendición de sustituir a Moisés y introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Así que eso está ahí en el capítulo 13. Ahora, en el capítulo 14 viene la rebelión de los israelitas contra Dios. A pesar de todo lo que Dios había hecho en ellos, ellos se rebelaron contra Dios. Dios quería bendecirlos y ellos se rebelaron. Dice el versículo 1 y 2. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés, que era el escogido de Dios, y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, porque ellos, aunque escucharon de que la tierra fluía leche y miel y que los frutos los vieron que eran grandes, eso se los olvidó. Lo que tenían en mente era el ejército, los gigantes, el hombre, de los hombres se iba a ocupar Dios. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. O sea, les cayó un pánico tremendo, porque no confiaron en lo que Dios les dijo. Oye, yo voy a entregar esta tierra, yo se lo voy a entregar. Yo mandé a hacer el censo, porque con ese ejército, que no es lo suficiente, yo voy a hacer que ustedes venzan. Pero ellos se los olvidó eso. No recordaron de que Dios es un Dios grande, que había hecho grandes milagros. Ahora, fíjense lo que dice los versículos 4 al 6. Estamos allí en el capítulo 14. Y todo esto, hermano, hoy estando allí con mi esposa pude adelantar esto también. Y a veces tengo que hacerlo. Por eso, déjeme decirle, las tribulaciones que usted pueda pasar no le impiden el que usted pueda buscar de Dios y ocuparse de las cosas de Dios. Dice ahí el 4 al 6. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a ir. Fíjense en lo que el pueblo de Israel quería. Volver otra vez para la esclavitud. Era algo irracional. Lo había sacado Dios con portentos y milagros de Egipto y ahora querían poner un capitán para volver a Egipto. De esclavo, no iban a volver a otra cosa que no, sino esclavo. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, y ahí sigue el pasaje, y Dios la puede entregar. Pero fíjense, en la rebelión de Israel querían designar un capitán para volverse atrás. Y entonces dice aquí en esta rebelión, el versículo número 19 de este capítulo 14, dice lo siguiente, cuando esto ocurrió, Moisés, que por algo Dios lo escogió, porque dice que era uno de los hombres más mansos sobre toda la tierra, por Moisés, a pesar de que cometió sus pecados, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo de Egipto, hasta que sea.
Nosotros, hermanos, tenemos que interceder por aquellos que se rebelan, por aquellos que pecan. Tener misericordia, no empezar a juzgar, orar por ellos. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés le dice, bueno, Dios, vamos a ponernos de acuerdo. Aunque Dios lo quería hacer y Dios hizo una prueba de quién era Moisés con esto. No, oró por el pueblo, porque él entendía, Moisés, que hablaba cara a cara con Dios. Fue el único profeta que hablaba cara a cara con Dios, así lo dice la Biblia. Intercedió por el pueblo. Oye, ten misericordia, este pueblo no sabe lo que está diciendo. No está aquí, es más o menos lo que yo estoy diciendo para explicarlo. Dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, porque en realidad se merecían el castigo y lo tuvieron. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Así que allí Moisés intercedió. Nosotros, hermanos, también tenemos que interceder los unos por los otros. Ahora viene el castigo de Dios allí, 20 al 22, allí mismo en el capítulo 14. Dice, entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho. Fíjense, Dios escuchó a Moisés. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Vamos a ver qué fue lo que dice los otros versículos. Dice 29 al 30. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, ¿se acuerda el censo? Los cuales han murmurado contra mí. Todos murmuraron contra Dios. Increíble. Eran miles de hombres. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros les presentáis. Así que los que entraron fueron los niños. Y los que podían haber tenido la bendición, los que estaban capacitados para la guerra, todos perecieron. Hermano, eso nos enseña algo. No podemos rebelarnos contra Dios. Yo como cristiano tengo que someterme a Dios. Como familia tengo que someterme a Dios. Como iglesia tengo que someterme a Dios. Porque si yo me rebelo voy a sufrir las consecuencias. Porque el pueblo las... Aunque Dios escuchó la oración de Moisés, pero el castigo vino. Porque fíjense, Dios perdona el pecado, pero las consecuencias vienen. ¿Se acuerdan de cuando David pecó? En el caso de Urias Eteo. Dios perdonó a David, por eso escribió el Salmo 32, el Salmo 51, pero su hijo murió. O sea, las consecuencias del pecado no las podemos evitar. Dios en su misericordia dice, bueno, te voy a perdonar, pero las consecuencias las vas a tener que sufrir. A veces, hermano, tenemos que sufrir consecuencias por la rebeldía contra el pueblo de Israel. La tuvo que pagar y muy caro. Ahora viene, en el capítulo 16 viene algo que todos conocemos, que es la rebelión de los hijos de Coré. Ya había pasado, Dios había dicho esto, y entonces sin embargo sucede esto. Y estoy mencionando solamente algunas de las cosas del libro de Números para que vean la importancia. Hay muchas cosas más. Léanse el libro de Números, porque el título como tal no es muy atento en Números. Quizás Levítico sí habla de las leyes, Éxodo, el Génesis, que es el comienzo, Deuteronomio, el libro de la segunda ley, que vamos a verlo quizás el próximo miércoles. Pero Números es importante, mire cuántas cosas tiene, y solamente he cogido algunas que he querido coger. Dice aquí en el capítulo 16, Coré, hijo de Isahar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijo de Eliab, y Om, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, estaba poniendo en duda esta rebelión de Coré con los 250, que venía de la tribu allí de Rubén y de descendencia también de la tribu de Leví, o había ahí de la tribu de Leví también, pusieron en duda el llamamiento de Moisés. Nosotros también somos santos, somos hijos del pueblo de Dios, por lo tanto no te tenemos que escuchar a ti. Entonces se rebelaron. Siga leyendo el pasaje y vean el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, usted no puede ir contra lo que Dios establece. Dios ha llamado hombres a través de toda la historia, misioneros, pastores, evangelistas. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Si usted simplemente quizás pueda ser un miembro, porque Dios no tuvo el llamamiento, o no lo pudo hacer, o Dios no le llamó, entonces ore por ellos, pero no los cuestione. No conspire ni contra el pastor,
no el pastor que predica palabra de Dios, ni contra el misionero, ni contra el evangelista, ni contra el hombre de Dios que ha sido escogido por Dios, porque usted va a tener un problema, pero no con ninguno de los hombres que Dios escogió, la va a tener con Dios mismo, como en este caso. Ellos tuvieron que sufrir las consecuencias y todos murieron. Entonces, ¿no tiene unas grandes enseñanzas el libro de Números? Claro que las tiene, y muchas más, porque no podemos estar en muchos detalles. Pero todas estas cosas, hermanos, nos dice la importancia que tiene conocer la Biblia. Ahora viene en el capítulo 19, algo que solamente quiero leer allí, 2 o 3 versículos, que viene la purificación de los inmundos y habla de la vaca alazana. Y le voy a explicar por qué ahora. Allí, versículos 1 y 2, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, lo que Dios ordenaba no se podía cuestionar. El sacerdote lo tenía que cumplir, Moisés lo tenía que cumplir, los profetas lo tenían que cumplir, los patriarcas lo tenían que cumplir, los apóstoles lo tenían que cumplir, y tú y yo lo tenemos que cumplir. O sea, tú no le puedes decir a Dios, oye, no es así, es así como yo digo, no, pues estás mal, vas a recibir el castigo de Dios. Lo que Dios dice tú no puedes cambiar, te guste o no te guste. Y si no, rebélate contra Dios. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te tengan una vaca alazana, es una vaca rojiza, sin ninguna mancha, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Esa era la orden, tenía que ser así. No podía ser que, bueno, se le puso el yugo un momentico de 2 minutos. Nunca podía tener yugo. Tenía que ser alazana, o sea, sin ninguna pintica ninguna. Tenía que ser alazana, o sea, rojiza. Y vamos a ver para qué era esta vaca. ¿Y por qué estamos mencionando esto? Dice los versículos allí, 4 y 5, y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca, y entonces lavará luego el sacerdote su vestidura. ¿Para qué era esto, hermano? Para purificar el tabernáculo. Era una orden. Con la ceniza, con aquella sangre, era un acto de purificación. Ahora, ¿el poder estaba en la vaca alazana o estaba en la ceniza de la vaca alazana? No, estaba en la orden dada por Dios. Tenía que ser una vaca alazana y había que hacerlo así, punto. Y si no leía todas las leyes que Dios mandó, y había que cumplirlo, y el que no la cumplía moría, punto. Era así, no había amonestación. El sacerdote Dios le dio la vestidura, el que la infringía moría. Si se infringía esto también moría. O sea, si no se usaba la vaca alazana para purificar el templo, en este caso era el tabernáculo en este momento. ¿Por qué hablo de la vaca alazana? Porque ya la vaca alazana existe. Porque si no hay vaca alazana, el tercer templo no se puede hacer porque no se puede purificar. ¿Es sencillo como eso? Ahora, hay documentales, sí, quizás pongamos una parte o hablemos de ello en la campaña. Está la vaca alazana, por eso es importante. Porque la vaca alazana se había perdido a través de años y de siglos. Ahora es que se pudo lograr la vaca alazana. Porque no era fácil conseguirla. Se había perdido con el tiempo, se habían cruzado y ya no habían vacas alazanas, tal como lo dice la ley. Porque el tercer templo hay que hacerlo conforme a la ley de Dios. Ya están las vestiduras secas, ya están algunos utensilios conforme lo ordenado por Moisés. Porque el templo se va a hacer conforme lo ordenado por Moisés. ¿Por qué? Porque el templo lo va a profanar el anticristo. Así que miren lo que está aquí, la vaca alazana. Oye, pues si la vaca alazana es bíblico, es una orden dada por Dios. Ahora dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Es porque Dios lo estableció. ¿Saben por qué Dios estableció esto? Porque Dios quería ver la obediencia del sacerdote. Es como que ahora nosotros digamos, bueno, para evangelizar hay que decirle a la gente que tiene que ser a través de Cristo. ¿Y qué es el único camino? Tú digas, no, yo creo que se puede ir por María. Porque María era la que Dios usó y puede ser una corredentora. No, yo no puedo cambiar el mensaje. Punto. Yo tengo que obedecer el mensaje tal. Lo que Dios me dice yo no puedo cambiar. Dios me perdone, yo no puedo cambiar. Si le gusta, algunos dirán, bueno, pastor, yo evangelizo porque yo no menciono el infierno. Jesucristo habló más del infierno que de cualquier otra cosa. Si no busque la Biblia, vean, revíselo en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo usted va a arreglar el mensaje de Dios? Léase allí en Mateo 25, cuando el juicio de las naciones. ¿Para qué fue preparado el infierno? Para el diablo, sus ángeles y para todos los que no creen. O sea, cuando yo presento el mensaje de salvación, yo tengo que mencionar el infierno, tengo que mencionar la condenación, porque si no estoy violando lo que estableció Dios. Eso es lo que no se podía hacer. El problema no era la vaca alazana, no era ni la sangre de la vaca alazana, ni la ceniza. Era la orden dada por Dios. Tenía que ser así. Si no, no se podía purificar
el tabernáculo y después el templo. Entonces tenemos que obedecer, porque las órdenes dadas por Dios no las podemos